¿Alguna vez te has preguntado por qué se habla del hombre blanco privilegiado? No lo sé, tú dime. La humanidad siempre ha tenido la inclinación por clasificar las cosas que lo rodean, en especie, en formas o en colores. Como sabemos, desde la antigüedad y sobre todo desde Carlo Linneo, un científico naturalista sueco, aproximadamente de los años 1700, comenzó la clasificación de la humanidad en categorías llamadas razas. Así, bajo esta taxonomía, las razas humanas eran clasificadas según los rasgos físicos, es decir, los hombres blancos que eran europeos, los amarillos que eran asiáticos, los negros que eran africanos y los indios llamados piel roja. Desde las investigaciones de Carlos Linneo se entendían que las razas humanas según sus características tenían deficiencias y ponían al hombre blanco como el cuerpo humano más perfecto. En el descubrimiento de América, la imposición del hombre blanco o el hombre europeo sobre el indio rojo no solo fue violento, sino que también justificado por la ciencia. Es así como las leyes y la economía, la cultura y todo aquel espacio social que contribuyera a la humanidad se basaba y se construía a favor de los marcos de referencia de las personas blancas. Otro aspecto importante de remarcar era que en la antigüedad las monarquías eran el régimen común en los pueblos o estados. Sin embargo, la ruptura histórica impulsada desde la Revolución Francesa destruyó esta categoría monárquica para permitir que el gobierno, el poder, la libertad y la igualdad descendiera a todas las personas. Aunque la monarquía fue destruida, lo que no se borró y se siguió manteniendo fue la clasificación de razas humanas y la consideración del hombre blanco como una raza superior. Por eso hemos normalizado durante muchísimo tiempo que el desarrollo de la historia universal es simplemente el desarrollo de Europa. Es así que durante el proceso de conquista se da al mismo tiempo el proceso de colonización. Pues claro, para el hombre blanco había que llevar la civilización a aquellas culturas bárbaras, que significa la supresión de lengua, la supresión de identidad, la supresión de religión, la supresión de cultura de las razas consideradas inferiores para ser cubiertas por las razas superiores. Sin embargo, durante este proceso histórico, las razas comenzaron a mezclarse, generando nuevas razas como los mestizos, los mulatos, entre otros. Así, una vez el mundo teniendo suficientes mezclas de razas, la humanidad comenzó a tener un paradigma, un panorama diferente sobre cómo autopercibía. Entonces, aquella ruptura del hombre blanco como el único centro de poder fue criticado y atacado. Autores como Carlos Marx hablan de un proceso histórico llamado la Revolución Burguesa, que significa aquella transformación social donde nuevas personas tuvieron acceso a la libertad y a la propiedad. Es así como el mundo comenzó a tener nuevas imágenes para la posición de poder, es decir, habían otro tipo de personas que no eran hombres blancos que ostentaban industrias, ostentaban poder económico, ostentaban estatus. Entonces, ¿tiene sentido seguir hablando del hombre blanco privilegiado hoy en nuestros días? La respuesta es que, tristemente sí. Creo que comenzaré explicando con un ejemplo desde el psicoanálisis. Según la tradición psicoanalítica, existe una envidia de las mujeres hacia los hombres por el falo. Pero esto no significa que las mujeres realmente envidien el órgano o el genital, sino los privilegios que un falo permite. Pues hemos visto que estos privilegios han sido múltiples y versados, como el acceso a la educación, el acceso a mejores puestos de trabajo, el acceso a la propiedad, y dentro de todos estos derechos las mujeres siempre habían sido marginadas y excluidas. Y bien, ¿esto qué tendría que ver con el ejemplo del hombre blanco privilegiado? Verás, cuando la revolución burguesa llegó y transformó el status quo de la sociedad, significó también la apropiación y el desarrollo del capitalismo. Así, el capitalismo, que aparentemente hace a todos iguales y libres, se apropió de todo el poder que estaba concentrado en el hombre blanco. Es decir, las características que distinguían al hombre blanco de las otras razas fueron patentadas ahora desde el capitalismo. Es decir, no se trata de que el pueblo ascendido haya erradicado las costumbres del hombre blanco, más bien las compró. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Como verán, las leyes habían sido moldeadas a través del marco de referencia del hombre blanco. Así también fue la política y la economía. Ahora, una vez apropiadas estas características, se entendía que la economía y las leyes eran para todos. Pero desgraciadamente la lógica de estas leyes y la lógica de esta economía no se ajustaba a la realidad social de otras razas. Aquellas culturas inferiores se apropiaron de las costumbres y las prácticas del hombre blanco. A este proceso se le llama blanquitud.
Autores como Bolívar Echeverría y su obra Imágenes sobre la Blanquitud empiezan a explicar cómo la imagen del blanco ha afectado culturalmente a toda la humanidad. Entonces, seguir hablando de hombre blanco privilegiado ya no es un tema de razas o ya no es un tema epidérmico, es decir, que tenga que ver con la piel, sino una actitud cultural. Hoy sabemos que las razas humanas no existen. De hecho, el proyecto Genoma Humano, un proyecto internacional, ha decretado que los seres humanos compartimos características en un 99% de nuestro ADN, siendo ese 1% restante los rasgos físicos que nos identifican. Es por eso que cuando actualmente se habla de hombre blanco privilegiado, no se está hablando precisamente de un cuerpo humano que tenga la piel blanca, más bien se trata de aquellas personas que han adoptado las costumbres del hombre blanco y tratan de blanquear su personalidad. ¿Nadie te dijo que era una fiesta de blancos? Esto, por supuesto, ha sido beneficioso para el capitalismo, quien ahora ya no se reduce a un círculo concreto de hombres blancos, sino que ha permitido su expansión a todas las personas. Si antes algunas joyas o algunos privilegios eran exclusivos para los hombres blancos, ahora los privilegios como las joyas, el acceso a consumo es para todas las personas. El problema no es que todas las personas tengamos acceso, el problema es que todas las personas imitamos y seguimos adquiriendo las costumbres de esa blanquitud. Por ello, existe un contraste muy fuerte entre las famosas marcas privilegiadas contra otro tipo de marcas o productos hechos, por ejemplo, en comunidades indígenas. Así, el capitalismo no incluye al indigenismo para respetar su individualidad, más bien la patenta para hacerlo un producto comercial. En ese sentido, las personas buscamos entonces moldearnos a tal forma de que sea visto en nuestro cuerpo, en nuestra forma de vestir y pensar, la blanquitud. Se genera, por tanto, otra categoría discriminatoria en la humanidad, llamada clasismo. Por ello, si en algún momento tú has conocido a una persona güerita que dice que a pesar de ser blanco no tiene privilegios, créanle, porque ahora la blanquitud ha desprendido su discurso de la piel y se ha fijado ahora en la cultura y las prácticas. Así, una persona no blanca y sin importar su origen étnico puede ser blanqueada siempre y cuando compre las marcas asociadas a los blancos, hable con los modales asociados a los blancos, aspire las metas capitalistas asociadas a los blancos y en suma haga de todas estas costumbres su identidad. Esta normalización de la blanquitud ha afectado a tal grado que hoy en día, en cierta lucha de resistencia por incluir otro tipo de rasgos que no sean los blancos, ha resultado en un hate masivo para la humanidad. De ahí que cuando sacan a una sirenita de piel oscura en una película, las personas se molestan porque se están rompiendo el canon establecido. No obstante, esto es contraproducente, porque el capitalismo no erradica a las demás culturas, más bien las absorbe y las comercializa. Pongamos por ejemplo a la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio. Como sabemos, ella proviene de una comunidad indígena al sur de México. Una vez desarrollado su papel en la famosa película de Roma, ella alcanzó una fama espectacular. Muchos sugerían que la inclusión de una persona de comunidad indígena a la pantalla grande era un gran paso para la igualdad. Sin embargo, no es así. No estamos solucionando los problemas sociales de los indígenas, más bien estamos blanqueando a una persona de la comunidad indígena. Así, las características culturales de cada etnia, comunidad o grupo social van siendo moldeadas y trabajadas hasta el punto de poder comercializar con ellas. Es por ello que autoras como Wendy Brown han clasificado a nuestra humanidad como un pueblo sin atributos. Porque aquellas características propias de nuestra historia, nuestro territorio, nuestros patrimonios culturales, nuestra lengua, van siendo erradicadas, suprimidas o subajadas siempre por el marco de referencia de la blanquitud. Es así que cuando escuches el término hombre blanco privilegiado, entiendas que se está refiriendo a todo un marco cultural y estructural y no así a un simple cuerpo de hombre con piel blanca.